Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. De verdad que es para mí un gran placer, un gusto estar en esta serie de encuentros, en estos conversatorios a los que me invitaron Jaime, Juanita y Eduardo, más aún porque, según ellos mismos me han dicho, parte de la iniciativa que los movió a hacer esta postulación y eventualmente a ganar la beca surgió en un curso que siguieron conmigo en la Universidad Externado el semestre pasado, que tuvo precisamente por tema central el cambio climático y, digamos, cómo este supone un desafío, un reto para la disciplina en la que yo me he formado, que es la filosofía. Así que un poco la idea es querer compartirles a ustedes también, después de esas sesiones intensas que tuvimos el semestre pasado discutiendo el tema, algunas de las ideas generales que puedan mostrar hasta qué punto efectivamente la filosofía tiene mucho que aportar en un diálogo interdisciplinario de varias prácticas también en torno a esto que claramente es para nosotros, sin duda alguna, una problemática de gran envergadura, muy difícil y que en este momento podríamos decir que constituye la amenaza existencial más grande para la humanidad, al menos así se han acordado en verlo quienes han estudiado a fondo de qué se trata. El título pues de esta primera presentación, que no será muy larga porque sé que lo que importa es entrar en la conversación posteriormente con quienes me acompañan aquí, pero por supuesto también con ustedes, es Antropoceno, el fin de la naturaleza, y la idea es un poco dar cuenta de por qué o qué sentido tiene en la filosofía este concepto, esta expresión que ya ha hecho bastante carrera, la de Antropoceno, y en qué sentido también cabe hablar del fin de la naturaleza, y esto no en un tono, diríamos, dramático o triste, sino eventualmente incluso liberador. Un poco la idea es esa, porque hablar del fin de la naturaleza puede ser una buena noticia. Eh, Evidentemente, como ya se ha dicho, el asunto que nos convoca, el problema que hay delante nuestro es el cambio climático. Creo que lamentablemente para todos nosotros se han vuelto recurrentes las imágenes como estas que seleccioné y las noticias que nos llegan día a día, semana tras semana, cada una más grave que la anterior, sobre los estragos que está causando este cambio climático en muchas partes del mundo. No hay región del planeta Tierra que en este momento pueda decirse que en estricto sentido escapa a los efectos de este fenómeno que es el cambio climático. Simplemente pues para recordar de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático, sabemos que se trata de una alteración profunda que está teniendo lugar en los sistemas que regulan el planeta Tierra. Las temperaturas, sin duda, es una de las manifestaciones más claras, el aumento de estas temperaturas a nivel global, aumento que ha sido registrado desde hace un buen tiempo y que muestra pues con toda claridad, sin asomo de duda, que estamos asistiendo a un aumento acelerado y muy, digamos, agudo de las temperaturas globales. Esta imagen pues mostraría la tendencia que se ha ido acentuando desde la mitad del siglo XX, en el periodo en que comienza a hablarse de la gran aceleración. Por supuesto, la tendencia se venía presentando de tiempo atrás, algunos lo sitúan desde 1890 más o menos, después de la revolución industrial, pero no hay duda de que lo que fue la segunda mitad del siglo XX y lo que lleva del siglo XXI ha sido el momento, el periodo en el que esta tendencia, este proceso se ha hecho cada vez más rápido y además marcado. Creo que como entre ustedes hay muchos artistas, una de las imágenes que fue diseñada por un grupo que está trabajando, creo que con las Naciones Unidas, y que se ha vuelto el símbolo del cambio climático, son estas barras cromáticas
que, como se dan ustedes cuenta, van del azul al rojo, tratando de mostrar precisamente en ese espectro cromático la intensidad del problema, siendo cada uno de los colores, por supuesto, escogido no al azar, sino queriendo representar una temperatura en particular. Se ha hablado de la necesidad de mantener, creo que lo hemos oído con frecuencia, esta tendencia en lo que para los expertos sería el límite último más allá del cual muy probablemente los estragos que este proceso pueda causar ya serían irreversibles y claramente catastróficos en el límite del 1.5 grados en relación con las temperaturas que dominaban antes de la era preindustrial. Ese es un acuerdo al que se llega en el 2015 en una de esas cumbres climáticas, quizás una de las que hasta ahora ha gozado de mayor éxito, se puede decir así, como fue el Acuerdo de París, si bien sabemos que ese solo acuerdo por sí solo no significa ni mucho menos que se hayan tomado las medidas necesarias para conseguir estar dentro de ese límite, pero la idea es entonces que en la medida de lo posible tendríamos que tomar las medidas, hacer los cambios, las transformaciones sin duda profundas que como humanidad, como civilización tendríamos que hacer para mantenernos en ese nivel. A esto lo respalda sin duda alguna una serie de estudios muy serios que se han hecho a lo largo de décadas, en particular por la que hoy es considerada como el organismo, si se quiere, o la entidad que reúne a los expertos mundiales en el tema del cambio climático, es el panel intergubernamental sobre cambio climático. Cada cierto tiempo están publicando unos informes donde al mismo ritmo del crecimiento de las temperaturas crece también la alarma y el volumen de quienes denuncian la gravedad del problema y reclaman también medidas urgentes. Sería sin duda para todos nosotros una tarea realizar, leer varios de estos informes, el último de los cuales fue publicado precisamente en el año pasado, comienzos de este año. Hay una suerte como de resumen con indicaciones que hace el IPCC sobre las medidas urgentes que hay que tomar. Esto quiere decir que estamos ante una realidad innegable. ¿Me ayudas pasando? Y sin embargo, hay quienes la niegan. Sabemos que hay claramente unas posturas que se califican de negacionistas o también climatoescépticas, es otro término que se ha vuelto común, para referirse precisamente a aquellos que ponen en duda que el cambio climático sea una realidad. Creo que para muchos de nosotros, espero que para todos, resulte bastante perplejo o nos cause perplejidad el que haya quienes se atrevan a hacer aseveraciones semejantes, pero los hay. Conocemos algunos rostros muy famosos que hacen ese tipo de declaraciones, burlándose incluso en un tono bastante despectivo de quienes defienden efectivamente la necesidad de tomar las medidas. ¿Cuáles puedan ser los argumentos a los que acuden quienes adoptan estas posiciones? Claramente allí hay un uso distorsionado, malintencionado, sin duda también, de algunas cifras, algunos datos que querrían hacer creer que este cambio climático es uno más de tantos que ya ha habido en la historia del planeta Tierra y se sirven entonces de algunas medidas aparentemente de temperaturas de las que se tendría noticia gracias a estudios que se hacen en los glaciares, en fin, que habría mostrado esas variaciones profundas ya en el pasado en el planeta, con lo cual evidentemente la intención de acudir a este tipo de afirmaciones es negar, y este es el punto del negacionismo, es negar que haya responsabilidad humana en la causación de este problema. Es decir,
lo que tienen en mente es precisamente negar el carácter antropogénico del cambio climático. Este término antropogénico, pues creo que habla claramente del origen humano del fenómeno ante el cual estamos. No es algo que simplemente obedezca a comportamientos, podríamos decir, puramente naturales del planeta, que sufriría algunos ciclos y que en esta ocasión se estaría manifestando así, sino que está directa y causalmente ligado a la actividad humana. ¿Actividad humana cuál? Porque hay tantas que habría que precisar cuál es la que está siendo señalada como la que está en el origen de este cambio. Y claramente tiene que ver con todas aquellas actividades humanas que están, digamos, movidas por el sistema económico en el que estamos implicados, que es un sistema basado en el uso de los combustibles fósiles. Es en la medida en que esa demanda del sistema económico capitalista global ha aumentado por cada vez más recursos fósiles, el petróleo fundamentalmente, el gas, el carbón, lo que ha hecho que la actividad industrial humana, que es la que sostiene ese sistema, pues esté sirviendo como motor para este cambio, en la medida en que ustedes ya lo saben, se generan cada vez más emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, gases llamados de efecto invernadero, que están precisamente causando este aumento progresivo y, lo decíamos, acelerado de las temperaturas planetarias. Entonces, uno no tiene que pensar demasiado mal para suponer que buena parte de los intereses que mueve a los negacionistas o a los climatoscépticos tiene que ver con la protección de esos intereses económicos que se verían inevitablemente amenazados frente a posibles medidas que, reconociendo la realidad del cambio climático, quisieran atacar de raíz las causas que lo están generando. Entonces, esa es una agenda que además toma varias facetas, varias formas ante la cual habría que estar muy, digamos, alerta para poder desenmascarar. Otro clic, solo un claramente, pues la situación y las cifras lo respaldan cada vez más, como digo, las imágenes y los testimonios de quienes sufren en carne propia estos cambios vertiginosos, pues han hecho que crezca en nosotros una sensación profunda de incertidumbre. Hace un instante decía Juanita que se trata precisamente, y eso es lo que refleja el título de estos conversatorios, de tratar de adoptar alguna postura, de leer un poco este presente que nos anuncia un futuro tan incierto, incertidumbre que tiene que ver, por supuesto, con el hecho de que estamos ante un fenómeno para el cual la gran mayoría de nosotros diríamos no estamos en ningún sentido preparados para, digamos, asumir el control de las cosas, nos vemos desbordados por lo que sería una serie de fuerzas planetarias que están cada vez causando estragos más hondos y que sin duda han llevado a muchos a ver con recelo, con pesimismo, con un, diría incluso con un aire apocalíptico lo que nos espera a la vuelta, quizás no de siglos sino de décadas. Esa incertidumbre pues se ha expresado, como digo, en algunos discursos que hablan del colapso inminente de la civilización y lo hacen de un modo tal que sin duda si eventualmente hay una buena intención, que es la de alertar y movilizar, tiene más bien el efecto contrario, es el efecto de causar angustia, parálisis, quietismo, incapacidad en principio de reaccionar. Es hoy materia de reflexión en varias disciplinas, por ejemplo en la psicología, en la ecología, el surgimiento de ciertos fenómenos, llamémoslos psicológicos, mentales, sobre todo entre los más jóvenes, que tienen que ver precisamente con esta sensación de no futuro que genera ver un planeta que parece
ir directamente a su destrucción. Un planeta es una manera de decir, la vida humana y de muchas otras especies va directo a la destrucción porque en estricto sentido, como también lo han hecho notar otros, pues el que debe preocuparse no es el planeta, sino somos nosotros los que estamos en riesgo de desaparecer. De alguna forma, el planeta Tierra encontrará la manera de sobrevivir y algunas de las especies, pero problemas para los que somos habitantes de este planeta. Entonces, ese sentimiento de no futuro está dando lugar a estos fenómenos importantes que no habría que descartar que también estén haciendo parte de ese cuadro complejo de salud mental entre los jóvenes, como fenómenos como la ecoansiedad, de la que creo que muchos habrán escuchado hablar y que tiene que ver precisamente con esta sensación de que el problema climático ha tomado ya una dimensión tan desbordada que ante eso cualquier proyecto vital, cualquier proyecto individual, pues se va a topar con la ausencia de las condiciones materiales necesarias para poderse llevar a cabo y pues eso desde luego que deja la sensación de que hay un vacío frente al cual no es posible proyectarse ni como individuos ni como sociedad. Y es un fenómeno que se está dando de manera importante, como digo, sobre todo, pero no únicamente, entre las generaciones más jóvenes. También se ha hablado de otro fenómeno que probablemente conozcamos algunos de mayor edad y que tiene por nombre la solastalgia, un término que ha sido precisamente acuñado por un filósofo australiano que ha pensado en estos asuntos y el término, no sé si lo captan, pero creo que resuena en él con cierta evidencia la idea de una nostalgia, de un sentimiento de pérdida, pero ¿de qué? Del suelo donde uno ha crecido, del lugar donde uno ha echado raíces, del lugar donde uno vivió su infancia y su juventud y que ayudó a determinar la propia identidad. En la medida en que hay estos cambios tan acelerados, claro, se tiene esta sensación de desarraigo, de pérdida del suelo que genera, por supuesto, también, digamos, un cuadro negativo, depresivo en quienes lo sufren más. Probablemente quienes hoy están viviendo en la isla de Maui, viendo cómo décadas de historia partieron en llamas en cuestión de unas horas y no queda absolutamente nada que recuerde lo que entonces y durante mucho tiempo y para varias generaciones fue ese lugar de vida. Es una ocasión donde la solastalgia seguramente puede ser un fenómeno que aparezca. Entonces, pensar en el futuro en estas condiciones cuando se considera que el futuro ya prácticamente está decidido porque no se está haciendo nada para cambiarlo, lleva por supuesto a esta actitud que digo podemos calificar de catastrofista, apocalíptica, quietista, paralizante. Y es lo que justamente hoy no nos podemos permitir, como sería un lujo, digamos, al que no podemos ceder. El punto es cómo actuar y en ese sentido seguramente también tenemos algunas pistas que se nos han dado. La primera más clara es cambiar estilos de vida, comenzar a priorizar otros medios de transporte que supongan eventualmente un consumo menor, moderado, decreciente de combustibles fósiles, desde luego reconsiderar y poner freno a ciertas prácticas extractivistas que por haberse llevado al extremo que estamos viendo al que han llegado, pues están biodegradando los lugares donde se llevan a cabo, es decir, acciones habría sin duda que emprender y no hay que perder tiempo en ello. La filosofía, sin embargo, en medio de todo esto no suele ser una disciplina que reacciona en caliente y que proponga de inmediato respuestas, suele ser más bien una disciplina que se caracteriza por su lentitud, por el hecho de querer ver las cosas con cierta calma o serenidad y en parte eso quiere decir que necesitaríamos incluso pensar a fondo qué es lo que llamamos acción, a qué nos referimos cuando
Pensamos en la agencia que nos reclamaría una situación como la actual. ¿Qué es lo que nos impide actuar? ¿Es acaso un modo de pensar el que quizás está detrás de esa incapacidad para pasar a la acción? ¿Y qué modo de pensar es ese? Digamos que son algunas de las preguntas que la filosofía se formula cuando quiere, poniéndole un poco de, diría, cabeza fría a esta situación candente, poner, digamos, los términos del problema. Y un poco lo que quiero yo mostrarles es, en esa perspectiva, qué es lo que la filosofía ha señalado que sería un modo de pensar que está en la raíz de este modo de actuar, por un lado el que nos ha llevado a explotar el mundo natural como lo hemos hecho y que también es el que parece estar de alguna forma interfiriendo negativamente en nuestra decisión de actuar. Sí, entonces, claramente la filosofía, y no es la única, es una disciplina que no ha quedado al margen de la discusión. Cada vez aparecen más, digamos, reflexiones al interior de distintos campos de conocimiento, de distintos saberes que se miran un poco hacia adentro y se preguntan cuáles son esos giros, cambios de paradigma que tienen que tener lugar al interior de sus respectivas disciplinas para hacerle frente a una realidad que es inédita, que no tiene realmente en estricto sentido ningún antecedente en la historia ni de la humanidad ni del planeta mismo. Esa realidad tan nueva, tan única, que estamos enfrentando, pues obliga entonces a hacer ese autoexamen, puedo calificarlo así, y la filosofía desde luego no ha sido menor, no se ha quedado quieta frente a esa tarea, frente a esa pregunta. Y allí se ha hecho, digamos, una reflexión interesante que, como mostraré, tiene que ver con el papel que la filosofía ha cumplido en una construcción de una idea de naturaleza. La filosofía hace parte de esos discursos que desde hace mucho tiempo han contribuido de manera decisiva a crear lo que damos a entender y lo que vivimos como la naturaleza. De suerte que en la medida en que lo que hoy parece estar ocurriendo es que nuestras relaciones de seres humanos con la naturaleza están tan profundamente alteradas y desde luego amenazadas, pues no sorprende que una de las primeras preguntas que haya surgido sea ¿qué hemos de entender, qué hemos entendido hasta ahora por naturaleza y si acaso ese concepto sigue siendo útil para hacer frente a la situación en la que estamos del cambio climático? Es allí donde nos brinda una ayuda las otras ciencias al ofrecernos un término que, si bien es un término polémico, no podemos decir que es un término que ya se ha impuesto con total evidencia, pero no hay duda de que ha ganado fuerza y que tiene una capacidad para convocar la reflexión, como es el del antropoceno. Este término surge, y creo que entre nosotros hay algunos de las ciencias naturales, según me dijeron, surge de las ciencias naturales. Fue propuesto de manera muy reciente en el año 2000 por un Nobel de Química, Paul Crutzen. Él parece que, según la anécdota que se cuenta, en una conferencia con otros científicos, suelta de forma algo inesperada el término para decir que ya no estamos en la era geológica que la comunidad científica seguía considerando que es la actual, que sería el Holoceno, sino que estaríamos en una nueva, que él se atrevió entonces a denominar como Antropoceno. El término viene pues del griego antropos, que significa hombre, y de kainos, que significa nuevo. De suerte que Antropoceno habla de la que eventualmente sería la nueva era en la historia del planeta Tierra, una nueva era geológica, pero esta
se ofrece como una era particular, también diríamos única en relación con las otras que habían sido definidas previamente por los geólogos y por los geógrafos, como haciendo parte de esa larguísima historia profunda del planeta que habitamos. La particularidad sería que en esta ocasión solo una especie, la especie humana, habría adquirido un poder de transformación tan grande que la habría elevado al mismo nivel de las otras fuerzas geofísicas que han modelado el planeta Tierra. Esto es lo que hace el término una audacia tremenda, pero también de una, diríamos, sorpresa tal en la medida en que nos obliga a reconsiderar el lugar que el ser humano hasta ahora había ocupado en medio de las otras especies y del mundo natural en general, en la medida en que ahora se erige con este carácter protagónico. ¿Cuál es la razón? Lo he dicho antes, la actividad humana, industrial, que ha generado estas alteraciones no superficiales, sino profundas, no pasajeras, sino duraderas en los fenómenos que definen el sistema Tierra, es lo que hace que hoy el ser humano sea esa fuerza principal. No la única, desde luego que no. Todavía tenemos los volcanes, las placas tectónicas, basta recordar lo que hace 2 días todos sentimos aquí cuando se estremeció el suelo bajo nuestros pies, nos sentimos así de pequeñitos, claramente hay fuerzas que nos desbordan, pero lo que no podemos desconocer también es que el efecto de la acción humana es de una magnitud comparable en la medida en que estamos viendo hasta qué punto tantas formas de vida están viéndose afectadas y no positivamente por esa influencia de nuestra actividad. Entonces, el antropoceno es un concepto que no es un concepto filosófico, no surge en el seno de las ciencias sociales o humanas, surge entre los científicos naturales, pero en la medida en que es todavía una hipótesis que tendrá que seguir su curso para lograr la validación en la comunidad científica y particularmente entre los geólogos, es simplemente eso, una hipótesis, pero lo interesante es que el concepto capturó de alguna manera esa preocupación que hoy ninguna disciplina puede decir que no la toca, que es la preocupación acerca de cómo repensar el lugar del ser humano en medio de los otros seres que componen este lugar que es la Tierra y cuál es la visión del ser humano que está detrás. Y esa es una pregunta antropológico-filosófica, razón por la cual el concepto ha sido traído a la filosofía y utilizado con mucha, digamos, con mucha recurrencia. Como digo, no está exento de polémica. Hay para quienes el término mismo es cuestionable, porque si algo debe llevarnos a pensar la situación actual es que nosotros nos hemos acordado un lugar demasiado protagónico, demasiado céntrico en medio de todo el resto de criaturas vivientes, y ese antropocentrismo estaría todavía marcando, dejando, digamos, su tono evidente en el término antropoceno, la era geológica del hombre. Entonces, parte de las razones por las cuales no hay consenso sobre el término antropoceno tienen que ver con ese dejo antropocentrista que hay en el término, y se ofrecen otras denominaciones. Se habla incluso de que sería mejor hablar de que vivimos en el capitaloceno, porque esto pone de relieve que es el capitalismo, su sistema productivo, su manera de entender la naturaleza como recursos de los cuales servirse de forma ilimitada, lo que está detrás de los cambios sistémicos que estamos viendo. Además de que mostraría que no es la especie humana en general la que está siendo responsable, sino que es un modelo históricamente situado que viene, digamos, de una
trayectoria cultural, económica, que no ha estado exenta desde luego de violencia, la que estaría siendo señalada por esta nueva realidad. Entonces, el término capitaloceno hubiera podido ser otro que yo adoptara, porque también se ha propuesto. Hay el término tecnoceno, que también se ha intentado imponer para hablar, para bautizar nuestro presente, y desde luego, como ven allí, el factor que se quiere subrayar es: no estaríamos aquí si no fuéramos esa especie tecnológica que ha adquirido este poder desmedido de transformar e incluso, podríamos decir, superar a la naturaleza en lo que ésta es capaz de producir. Igual, pueden imaginar que se trata de una denominación en la que también hay unas reverberaciones antropocéntricas, razón por la cual una filósofa, que es de las que me parece nos hace muchos aportes valiosos para pensar este asunto, como es Donna Haraway, ha por su parte querido acuñar un término distinto, medio impronunciable, Cthulhuceno. Creo que detrás está un poco el nombre Cthulhu, que también utiliza Lovecraft para algunos de sus cuentos, una araña, y un poco la idea es que ella, con este nombre que apela a un ser vivo distinto al ser humano y a un ser vivo tentacular, que de alguna forma se caracteriza por la capacidad de tejer redes, pues quiere hacernos ver que el momento en el que estamos viviendo no es un momento que podamos leer solamente acudiendo a lo que sería, por así decirlo, la acción del ser humano, sino que es necesario incorporar, para entender lo que está pasando, la acción de otros agentes no humanos. Entonces, son varios términos, pero antropoceno se ha impuesto porque tiene esa capacidad de mover al pensamiento y sobre todo de obligarnos a reflexionar sobre una idea de humano, de ser hombre, que estaría detrás de todo este proceso que estamos viviendo. Bueno, esto simplemente porque no creo que haya pasado desapercibido, ya que se le hizo bastante publicidad hace como 3 semanas a esta noticia, y es que el antropoceno, que como les digo es una hipótesis que tiene que ver con realmente constatar que ha habido esos cambios sistémicos debidos a la acción humana en todo el globo, implica la recolección de evidencias en muchas partes de la Tierra para tratar de efectivamente establecer que no hay ninguna de ellas donde la huella humana no se haya impregnado y no haya generado, digamos, esos efectos disruptivos de los que estamos hablando. Ahí también hay toda una controversia al interior de la comunidad científica, cuál ha de ser ese marcador geológico que nos indica que efectivamente es la huella humana la que es decisiva en la explicación de los cambios que están teniendo lugar. Algunos dicen que es el CO2, el dióxido de carbono producido por la actividad industrial, el que ha de servir de marcador geológico para establecer que esa presencia humana está en todas partes. Para otros es más bien la presencia de elementos atómicos, resultado de las bombas atómicas utilizadas, como también nos lo recordaba hace poco la película que ha hecho taquilla, Oppenheimer, en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ¿cuál es el marcador? ¿Es un elemento atómico, radioactivo o es el CO2? En fin, todo eso está en discusión, pero resulta que hace 3 semanas encontraron este lugar, un lago en Canadá, en donde, según parece, los sedimentos que se han acumulado en su fondo son la prueba clara de que efectivamente estamos ya ante esta era del antropoceno, puesto que son sedimentos donde resulta absolutamente imposible separar lo que serían los residuos de esa actividad industrial del ser humano, más los remanentes también que han quedado de la actividad nuclear, fruto pues de los experimentos atómicos, más lo que son los procesos naturales, es decir, esta amalgama que se ve ya constatada en este sitio es el que ha hecho que se le dé una gran publicidad al descubrimiento de esto y se empiece a decir que tenemos allí la prueba de que el antropoceno
es una realidad y que empezó o que tiene allí su lugar más evidente. Simplemente a manera de información traía yo esta noticia. Entonces, como les decía, en la filosofía, la pregunta que nos propone o nos suscita hablar de antropoceno tiene que ver con cómo hemos concebido al ser humano y más aún cómo hemos concebido al ser humano en relación con la naturaleza. Y allí un rastreo de lo que han sido las posturas filosóficas desde la antigüedad entre los griegos hasta más recientemente en la filosofía moderna con la revolución científica y es una idea que se seguiría todavía manteniendo en muchos sentidos, nos dice que la manera como se pensó desde el comienzo al ser humano hizo de él un ser antinatural. ¿Eso qué quiere decir? No que no haga parte de la naturaleza, claro que sí, nadie podría negar que estamos sometidos como el resto de seres naturales a la necesidad de alimento, de abrigo, de condiciones para la reproducción, es decir, en muchos sentidos somos unos seres que no podemos vivir si no es porque damos satisfacción a esas necesidades naturales, pero en la medida en que lo que nos ha definido como seres humanos es aquella facultad de nosotros que hemos creído que es irreductible a la parte natural nuestra, y eso lleva varios nombres, podemos decir es la razón, algunos dirán es el alma, otros hablarán de la voluntad libre, en fin, esa parte de nosotros que es donde hemos dicho se condensa la humanidad que hay en nosotros, no es natural, no es reductible a la naturaleza, eso nos arranca de la naturaleza, nos saca, nos separa de forma esencial de ella. Esa idea de que el humano es un reino aparte dentro del reino natural se fue fraguando a lo largo de muchos siglos y con muchos argumentos, algunos más racionales si se quiere, filosóficos, otros más religiosos, pero participan todos de esa imagen antropológico-filosófica que está detrás de una concepción que ha hecho que hablemos de un dualismo ontológico entre ser humano y naturaleza. El término ontológico no sé qué tan familiar les sea, es un término técnico de la filosofía, podemos decir. La ontología en general es esta rama de la filosofía que se hace preguntas sobre cuál es el modo de ser de una cierta entidad, qué es lo que existe realmente, qué es la realidad. Serían algunas de las formulaciones de lo que es el asunto ontológico y pues aquí hablamos de un dualismo porque una postura dualista en la ontología diría la realidad está dividida en dos ámbitos cada uno de los cuales se define por unas características propias que no comparte con el otro ámbito de la realidad. Entonces, ese dualismo ontológico ser humano, naturaleza, que tiene que ver con esta división tajante e irreconciliable de dos planos de la realidad que no tienen entre ellos medida común porque no comparten características, es lo que ha brindado un fundamento a esa idea del ser humano en el cual esa decisión entre lo que hay en él de verdaderamente humano y lo que hay en él de natural, de viviente, de corpóreo, de animal, es lo que de alguna forma ha, como decía yo, estado en el núcleo de una visión antropológica que se ha mantenido a lo largo de muchos siglos, pero que hoy, precisamente ante la situación que estamos enfrentando, ante una realidad como la que trata de denominar el antropoceno, donde lo que es producido por el ser humano y lo que se supone que le es dado ya no son tan fácilmente discernibles, hace que esta idea de un dualismo tenga que ser cuestionada y eso es lo que la filosofía más recientemente está haciendo.
y lleva de la mano una pregunta renovada sobre cómo entonces pensar ahora el ser humano si no queremos insistir en esta visión de él como un ente antinatural y de la naturaleza como su opuesto, pero también como inferior a él, porque un dualismo no supone simplemente dividir la realidad en dos esferas, sino que va inevitablemente de la mano de una jerarquización entre esos dos términos. El dualismo supone que hay un término que es superior al otro, que tiene más realidad, más consistencia ontológica, que de alguna forma lo hace superior, más interesante, más valioso, más importante que el otro. No es obviamente de una sorpresa que en este dualismo quien se arrogó ese lugar de superioridad es el ser humano, son las cualidades humanas, lenguaje, razón, capacidad de creación, cultura, símbolo, técnica, todo eso lo que hizo que el ser humano dijera, no, mi modo de ser es superior e irreductible al modo de ser de la naturaleza. Entonces, este dualismo tiene consecuencias prácticas, no es simplemente un modo de pensar, una teoría sobre cómo está hecho el mundo, sino que de esa forma de componer la realidad se sigue inevitablemente un modo de actuar, de moverse en medio de los demás. Y el modo de actuar, pues ya lo sabemos, ha sido el del ser humano, convirtiéndose a sí mismo en ese que considera tener el derecho de utilizar como medios a todos los demás para sus fines, que son esos fines en principio tenidos por superiores. Entonces la filosofía contemporánea está claramente poniendo en cuestión esto, y parte de ese cuestionamiento tiene que ver con reconstruir la historia de un concepto, el concepto de naturaleza. Ya les he dado un poco las pistas generales, en esa historia va a aparecer que la idea de naturaleza se construyó siempre por oposición al ser humano, o si se quiere, el ser humano se construyó a sí mismo por oposición a la idea de naturaleza. Si quieres otra. Se consideró que un poco la naturaleza era un objeto para el sujeto humano. El sujeto suele definirse a sí mismo por esa capacidad que tiene de ponerse aparte, digamos, fuera de el alcance del objeto. El sujeto tiene siempre en la relación sujeto-objeto esta, digamos, prerrogativa de ser aquel que pone las condiciones para que el objeto sea tal para él, ¿sí? Entonces, de alguna forma, cuando se construyó la idea de naturaleza como algo de lo cual el ser humano es un ente exterior, no perteneciente, él se dio a sí mismo esta posición de sujeto frente a lo que quedó reducido a una posición de objeto. Y esto supone que el sujeto es el que es el elemento activo de la relación y el objeto es el elemento pasivo, el que recibe pasivamente la acción del sujeto agente. Esa manera, digamos, de concebir la naturaleza, donde la naturaleza es resultado de un dispositivo, de una organización de la realidad que ha construido el propio sujeto, pero de la cual él cree que no está tomando sino una nota inmediata y que él no ha tomado parte activa en su construcción. Es buena parte del mecanismo, si se quiere, que se ha querido desvelar, desenmascarar en estos ejercicios que buscan reconstruir y a la vez deconstruir la idea de naturaleza que nos ha traído, que ha estado vigente hasta hace muy poco y que el cambio climático hoy obligaría a cuestionar. Entonces, la filosofía hace estos ejercicios, ve como una cierta noción de physis en los griegos tenía y no tenía ya prefigurado una noción de naturaleza como puro objeto, en qué medida preparó el camino para que esta noción apareciera como de hecho aparece en la filosofía moderna, con un Descartes, por ejemplo, con un Francis Bacon, que consideran efectivamente que la naturaleza se reduce a pura materia inerte, que la naturaleza está gobernada por unas leyes mecánicas que hace que de alguna manera
nosotros los seres humanos que tenemos la capacidad de interrumpir y abstraernos de ese determinismo que gobierna en lo natural en cuanto que pura materia, nos podamos arrogar entonces esta posición de superioridad. ¿Sí? Ese ejercicio de mirar cómo se construyó, sobre qué fundamentos, sobre qué presupuestos la idea de naturaleza, pues es parte de la tarea que la filosofía está haciendo para poner claramente en el centro de atención la, digamos, idea que se puede estar viendo allí detrás, y es que todo esto tiene detrás de sí una convicción que no ha sido puesta en cuestión. Y otro más. A lo largo de todos estos siglos, al menos en la filosofía y en la cultura occidentales, que es la de la excepción humana. Esta es una tesis que ha tenido muchas versiones, pero que sin duda podríamos decir que en todas ellas conserva tres elementos siempre presentes. La primera parte de la tesis dice: el ser humano es diferente de todo el resto. Eso en sí mismo parece muy inocente, porque uno diría, en general, cualquier especie puede reclamar que es diferente de todas las demás, eso no tiene problema, hay algo que es único. Pero aquí lo que añade como radicalidad a la tesis es el hecho de que esa diferencia es una diferencia esencial, o como se dice en filosofía, de naturaleza, no simplemente de grado. No es que el ser humano tenga un poco más de lo que otros tienen menos, o tenga menos de lo que otros tienen más, y que sea ahí donde reside su distinción. Es que lo que él tiene no está en absoluto presente en el resto de seres. Es decir, hay un salto, un abismo, una ruptura, como se dice, óntica entre el ser humano y el resto de entidades. Entonces, ese es otro elemento de la tesis. Y el último, que ya lo he venido diciendo, es: en nombre de esa diferencia esencial, el ser humano es superior. ¿Sí? Entonces, la tesis de la excepción humana está siempre acompañando esa construcción del concepto de naturaleza como mero objeto pasivo, susceptible de ser tratado tan solo como medio para los fines humanos. La filosofía contemporánea no ha escatimado esfuerzos en examinar hasta qué punto es una tesis que se puede sostener pese a las evidencias que provienen de las ciencias naturales, empíricas, biológicas, que insisten en el carácter evolutivo de la vida en la Tierra, y por lo mismo en un continuum que nos emparenta todas las formas de vida sin que haya allí esos cortes bruscos. Como la filosofía de alguna manera está queriendo lidiar con esa tesis que ella misma ha contribuido a conservar. La filosofía ha sido uno de esos lugares donde la tesis de la excepción humana se ha mantenido más, diría, fuerte, en parte precisamente porque la filosofía se define como esa capacidad llevada a su más alta expresión de pensar, de razonar del ser humano, siendo la razón esa chispa especial que lo pone aparte del resto. Entonces la filosofía está haciendo ese ejercicio. No es fácil, hay que mirarse hacia adentro, encontrar las razones, pero como digo, lo está haciendo. Y no puede no hacerlo, hoy menos que nunca, porque ya casi acabo. Porque claramente hay razones para decir que ese pedestal en el que nos hemos situado hoy ya no son tan claros. Ya hablé del impacto, del sacudón que generan esta visión antropológico-filosófica, las ciencias naturales que nos dicen: mire, somos animales como cualquier otro, somos resultado de un proceso evolutivo que no ha terminado con nosotros ni conducía hacia nosotros, pero además eso que hemos considerado que es nuestra prerrogativa, la capacidad de pensar, de construir, de usar herramientas, las encontramos presentes en otras formas de vida, y ahora nosotros mismos estamos en el origen de ciertas nuevas inteligencias que tenemos terror de que nos van a dejar completamente al margen en la historia, porque nos van a superar. La inteligencia artificial hoy se dice amenaza, no sé, el 60% como mínimo de las profesiones humanas. Parece que cada vez tenemos menos lugar. Lo que decíamos que era propio nuestro, ahora lo hemos, parece, podido transferir a las máquinas, y ellas nos están
superando. Entonces, esas razones que estuvieron detrás de una visión entronizada del ser humano, hoy ya no se muestran tan claras. Y buena parte de esas razones proviene justamente, como digo, de la fuerza que está cogiendo la idea de que nosotros somos no seres antinaturales, sino puramente naturales, y que es por haber olvidado esa nuestra naturaleza que nos hemos enfrascado en un trato absolutamente injustificado, violento, destructivo, explotador de todas esas otras entidades a las que redujimos a la condición de mera naturaleza. De manera que sí, como es la tendencia general de varios de estos discursos, lo que se busca es dar fin a una idea de naturaleza, porque es imposible sostener esa misma idea sin que con ella se arrastre toda esa historia dualista en la que se construyó. Entonces, evidentemente, lo que estamos es ante la búsqueda de alternativas, nuevo paradigma de pensamiento que no descanse en esa cesura dualista de ser humano, naturaleza, de humano, natural, de cultura, naturaleza. Son dualismos que se quieren superar. El dualismo sujeto, objeto, agente, paciente. Por ejemplo, a este respecto son muy interesantes esas nuevas búsquedas ontológicas que nos piden observar a los objetos sin que de entrada consideremos que ellos están en una mera posición pasiva. Es posible que la relación que entablamos con los objetos no sea la relación que nosotros, los sujetos humanos, decidimos que vamos a tener con ellos, sino que es una manera de responder a una cierta agencia que en esos objetos existe y que en la relación aparece y nos pone en un segundo lugar, nos desplaza a una condición menos protagónica. Son algunos ejemplos de cómo se está queriendo hoy con nuevas ontologías superar ese dualismo, pero insisto, para darle razón de ser al título de la charla, superar la idea de naturaleza. La idea de naturaleza, quien lo creyera, no es una aliada de los ecologistas, dicen muchos de los teóricos, entre ellos Bruno Latour. La idea de naturaleza es un obstáculo. Hablar de naturaleza es ya de alguna manera seguir presos de una forma de pensar que desencamina o hace estériles muchos de nuestros esfuerzos. Por eso, en realidad, el concepto que hoy parece estar cobrando más fuerza entre estas reflexiones no es el de naturaleza, sino el de tierra. Hay algo en el concepto tierra que se está, como digo, fraguando y que ha hecho hablar de un giro geofilosófico que permitiría de alguna forma superar las limitaciones del concepto de naturaleza. Otro de los autores que me gusta mucho, que está en este nuevo giro, es un filósofo francés, Baptiste Morisot, quien tiene un libro, Maneras de estar vivo. Y en su introducción él dice claramente, si algo nos de alguna forma anestesia frente a los otros vivientes, si hay algo que nos empobrece en nuestras relaciones, si hay algo que de entrada es un obstáculo para cohabitar de otra forma, es la noción de naturaleza. Cuando vemos a los otros como parte de la naturaleza, es como si ya los hubiéramos en una cierta trama, situados en un cierto tipo de personaje, el personaje que está ahí para decorar, para ser visto, para ser utilizado. La naturaleza, lo natural, es un concepto que suscita ese tipo de relación. Y ahí, en lugar de ser una puerta para, digamos, recomponer nuestro lugar más armónicamente con otros, el concepto se ofrece como un verdadero obstáculo. Entonces, tierra, como digo, es un concepto que filosóficamente es muy potente hoy en día, para no hablar del otro, el de lo vivo. Gracias al concepto de lo vivo, la filosofía está queriendo superar el dualismo, porque claramente nosotros no podemos negar que hacemos parte de lo viviente, del mundo vivo. Y al hacerlo, al reconocernos de este modo, tenemos inevitablemente también que reconocer que, como todo lo vivo, estamos inmersos en relaciones de cohabitación y de co o interdependencia.
y que no podemos seguir reclamando para nosotros un lugar aparte, superior, distinto de todos los demás vivientes. El haber concebido al ser humano como aparte hizo creer que el ser humano tenía un destino propio, diferente, se aisló. Hoy, repensarse como un ser vivo, como parte del planeta Tierra, es reconocer que tiene un destino común con otros y que si los otros están en peligro, él también está en peligro, ¿sí? Que no se puede salvar solo, que no podemos seguir pretendiendo que tenemos la sartén por el mango, sino tenemos de qué comer, que respirar, donde construir, es decir, de alguna forma echar por tierra esa excepcionalidad humana, reivindicar nuestra condición de vivientes, es permitir que vuelva a surgir una comunidad de lo humano con lo no humano en cuanto que seres vivos. Bueno, lo dejo hasta ahí, muchas gracias.